Bienvenidos aquí a su canal Mirada Budista. En la mirada que les estoy grabando, vengo a contestar la pregunta que les tenía pendiente acerca de la vacuidad, porque me habían hecho una pregunta bastante interesante que me puso a estudiar bien brutal. Y fue si existe una vacuidad o varias vacuidades. Y cuando estuve compartiendo con la persona, me di cuenta de que para mí yo pensaba que habían 16 solamente bases de imputación por Yamantaka, por los pies de Yamantaka, o las 16 vacuidades. Pero realmente después me puse a estudiar un poquito más y mi idea principal era grabar un video explicando el nombre en sánscrito de cada una de ellas como tal y tocar los factores de cada una. Pero me puse a estudiar un poquito más el Sutra del Corazón, a dar un repaso de las bases de impugnación y encontramos primero 16, después 18, hasta las 20 vacuidades. No creo que en el video vaya a abarcarlas todas porque en mirada como los videos son un poquito más cortos. Voy a tratar, primero que nada, de leer el Sutra del Corazón, que es prácticamente el segundo giro de la rueda del Dharma, como tal. Primeramente, para darle una buena base y tocar primeramente eh, algunas de las vacuidades o de las bases de imputación acerca del vacío para poder entenderlo. Pero antes de eso, vamos a tocar de dónde parte todo esto y dónde sale todo el Tantra, de acuerdo con el Sutra del Corazón. Es un sutra pequeño, lo voy a estar leyendo ahora mismo. El Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría. Así lo oí. Una vez el bendito estaba residiendo en Rayagrilla, en la montaña llamada Pico del Buitre, junto a una gran asamblea de monjes y una gran asamblea de bodhisattvas. En ese momento, el bendito entró al Samadhi, que expresa el Dharma, llamado iluminación profunda, y al mismo tiempo, el noble Avarotikeshvara, el bodhisattva Mahasattva, mientras practicaba la profunda perfección de la sabiduría, vio lo siguiente. Vio que los 5 skandhas son de la naturaleza del vacío. Entonces, por el poder del Buda, del venerable Chariputra, le preguntó al noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debe entrenar un hijo o una hija de familia noble que quiere practicar la profunda perfección de la sabiduría? Entonces el noble Avalokiteshvara y el Bodhisattva Mahasattva le contestó al venerable Chariputra, oh Chariputra, un hijo o una hija de familia noble que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría, así viendo lo siguiente, que los 5 skandhas son de la naturaleza del vacío. La forma es el vacío es la forma. El vacío no es otra cosa que la forma no es otra cosa que el vacío. De la misma manera, los sentimientos, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia también son el vacío. Por lo tanto, Chariputra, todos los dharmas son el vacío. No existen las características, no existe el nacimiento ni la cesación, no hay impureza y no hay pureza, no hay merma ni hay aumento. Por lo tanto, Chariputra, en el vacío no hay forma, sentimientos, percepciones, formaciones mentales ni conciencia. No hay ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo o mente. No hay apariencias, ni sonidos, ni olores, ni sabores, ni tacto, ni dharma. No hay datus de los ojos y así hasta el datus de la mente y conciencia. No hay ignorancia ni fin de la ignorancia hasta la vejez y la muerte. No hay fin de la vejez ni de la muerte. No hay sufrimiento, ni origen ni sufrimiento. No hay cesación del sufrimiento, ni sendero, ni sabiduría, ni logro, ni ausencia de logro. Por lo tanto, Chariputra, ya que los bodhisattvas no tienen logros, moran en la profunda perfección de la sabiduría. Como no hay
perfección en la mente, no hay tampoco temor. Trascienden lo falso y alcanzan el nirvana total. Todos los Budas de los tres tiempos, a través de la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, despiertan completamente a la iluminación insuperable, verdadera y total. Por lo tanto, el gran mantra de la profunda perfección de la sabiduría, el mantra de la gran perfección, el mantra insuperable, el mantra inigualado, el mantra que calma todos los sufrimientos, debe ser conocido como la verdad, ya que no contiene falsedad. El mantra de la profunda perfección de la sabiduría es Tayata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Por lo tanto, Chariputra, el Bodhisattva Mahasattva debe entrenar en la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el bendito salió del Samadhi y elogió al noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, diciendo: bien dicho, así es. Oh hijo de noble familia, así es. Se debe practicar la profunda perfección de la sabiduría, así como has explicado, y todos los Tathagatas se regocijarán. Cuando el bendito dijo estas palabras, el venerable Chariputra y el noble Avalokiteshvara y el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea de dioses, humanos, asuras, gargantas, se regocijaron y alabaron las palabras del bendito. Ya con esto, este es el segundo giro de la rueda del Dharma, en el cual, a través de las palabras de Avalokiteshvara, Buda reafirma cómo es que se debe practicar el vacío. Y la pregunta era si existía varios tipos de vacío. Primero que nada, vamos a tocar el primero de esta lista de 20 que vamos a estar tocando de bases de información. La primera es la vacuidad de lo interno. Voy a tratar de simplificárselo porque Mirada Budista está hecho para eso mismo, para simplificarnos y no entrar en este problema de filosofía o mucho florete en muchas cosas para entender por qué es que estamos tratando de entender el vacío. Como todos, muchos de los practicantes lo que quieren es entender el vacío para liberarse del sufrimiento, para alcanzar el nirvana o para llegar a la iluminación completa. Hay que entender el vacío desde el punto conceptual, pero esto simplemente no puede ser estudiando solamente. Hay que sentarse a meditar como tal. Y el primer vacío que vamos a estar tocando es el vacío del interno. Y esto nos estamos refiriendo a los agregados internos. Se dicen los 6 poderes sensoriales. Cognitivos, discúlpame. Esos 6 son lo que conocemos como los sentidos: ojo, nariz, lengua, gusto. Pero hay un sexto sentido que en el budismo tocamos, que es la misma conciencia mental. Porque los agregados trabajan a través de la conciencia mental. Tú no puedes percibir, por ejemplo, un olor porque tu agregado de la conciencia va a etiquetarlo, va a sentirlo, y vamos a entrar en este debate de cómo es que yo estoy sintiendo, cómo es que existe ese olor que estamos percibiendo. Y ese prácticamente es el primer punto de estudio acerca de la vacuidad de lo interno o de lo que percibimos. La segunda vacuidad, la vacuidad de lo externo. Ahí la vacuidad del externo va a tocar prácticamente todo lo que no es un ser vivo. Ahí vamos a incluir las formas visibles, los sonidos, los olores, los objetos, todos los seres todo lo que percibimos que no es tangible, que no es un ser vivo como tal. Ahí tenemos, con ese estudiando eso, vamos a ponerle un ejemplo para que sea un poquito más práctico. Vamos a ver un ejemplo. La taza. La taza, alguien tuvo que hacerla, alguien tuvo que era anteriormente tierra, de eso se creó el barro. Todos estos fenómenos vamos a tratar de buscar si tienen existencia inherente por ellos solos. La taza existió solamente ella, por sí sola.
¿Qué necesito? Una persona que la creara, antes de eso, quien recolectara la arcilla, whatever de lo que esté hecha, cualquiera de los objetos. Por eso viene el ejemplo del carro. Ese carro, para que existiera, ¿quién creó las gomas? ¿Quién creó el motor? ¿Quién creó la silla? ¿Quién creó esto? Todo tiene causas y condiciones para crearlo. Y al final y al cabo, identificar ese objeto es carro por sí solo. Ese es el ejemplo clásico que se da de eso. Y con eso, cuando vayamos sacando, nos vamos a dar cuenta al final y al cabo que no tiene existencia inherente por él solo. O no podemos identificar qué parte de la taza es la taza. Si yo corto el handle, ¿deja de ser taza? ¿O aquello es la taza o esto es la taza? ¿Qué es lo que compone la taza como tal? Estamos entrando a un punto filosófico de cómo percibimos la realidad y cómo podemos llegar a desligarnos de los objetos por sí solos. Y ese ejercicio nos va a dar las herramientas entendiendo la vacuidad. Ah, diablo, yo me molesto. ¿Por qué yo me estoy molestando? Porque yo estoy sintiendo ira. Mi percepción, porque mi mente se está apegando a esta idea. ¿Qué es lo que la está causando? Y cada vez que vas entendiendo eso y purificando eso, vas a llegar a un vacío de existencia y eso te ayuda a ir liberándote del sufrimiento. Espero que me haya entendido en forma práctica, como tal. La tercera vacuidad que vamos a tocar es la vacuidad de lo interno y de lo externo. Es una combinación de lo externo y de lo interno, de los agregados internos o de los poderes sensoriales del objeto como tal que estamos percibiendo como vacío de existencia inherente como tal. Y cómo estos dos, el sujeto y el objeto, son vacíos. Ahora vamos a una de las vacuidades que más me gusta. La cuarta, el vacío de la vacuidad. ¿Y qué pasó en este término del vacío? Que cuando buscamos el vacío de nosotros, ¿qué parte de mí es Juan? Como por ejemplo, y buscamos la vacuidad de la taza, es vacío y vacío, entonces no podemos quedar en el punto de nihilismo. Ah, pues nada existe. No, pues existe por alguna condición. Entonces, el vacío del vacío nos toca un punto bien interesante que es cuando ponemos esto es vacío y esto es vacío, pensamos que lo que estamos buscando es el vacío y pensamos que lo único que existe es el vacío en sí, como tal. Y ahí es que tenemos que pensar que el vacío es intrínseco y es dependiente de causas y condiciones. Espero que me haya entendido con esa palabra. Si yo pongo algo que es vacío de existencia inherente, el sujeto y el objeto, mi mente puede percibir el vacío de la vacuidad, pero la mente puede nombrar que eso sí es lo único eterno. Y realmente tiene causas y condiciones. Y cuando le sacamos las causas y condiciones, entonces ahí podemos ir entendiendo un poquito más el vacío de la vacuidad. La vacuidad de la vacuidad. ¡Uf! Creo que esto se está poniendo interesante. Creo que este video no pensé que iba a ser tan... Me encanta hablar de este tema. Ahora vamos a hablar de la quinta vacuidad. Por encimita. La vacuidad de lo mayor. Entonces vemos esta palabra diálogo que es complejo, realmente es una vacuidad muy fácil de entender cuando vemos que nos referimos a las direcciones del espacio. Esa es la base de imputación. Yo que vivo en Puerto Rico es un poquito más sencillo tratar de explicar el vacío de lo mayor. ¿Por qué? Porque vivo en una isla. Tengo quizás límites. Pero entonces si hiciera una raya en Puerto Rico, yo dijera, pues todos los de el área norte o el área sur de Puerto Rico. Entonces mi mente va a etiquetar cierta región, pero realmente esa región tiene límites y fronteras. ¿Quién es el que etiqueta específicamente eso? ¿Cuál es la identidad de
Eso es el surf, por ponerlo a mi isla. Si nos vamos un poquito más profundo, realmente el ejercicio del vacío de lo mayor es en el espacio. Imagínate que estuvieras en el centro de la galaxia. El que sabe de astronomía, astrología y whatever, se va a dar cuenta que el universo es enorme. ¿Qué parte, si yo dijera, en el sur del universo, dónde está la frontera entre un lado u otro? ¿Cuántas estrellas estarían específicamente? Y si estuvieran en el espacio, realmente dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. Mm, la vacuidad de lo mayor. Y la sexta vacuidad es la vacuidad de lo último. Es la sexta y vamos a tocar 20 aspectos de la vacuidad o de bases de imputaciones por encimita para dar luz, pero a ella se refiere con la vacuidad del nirvana. Y como dijo el Buda, es la vacuidad, el nirvana es paz. Y ese objeto de imputación, el nirvana o paz, una vez que logras desligarte del sujeto, del objeto, de las direcciones, puedes llegar a un estado de nirvana, de paz y experimentarlo y whatever. Es completamente permanente. Hay varias preguntas que uno puede imputar es esa vacuidad, la vacuidad del nirvana como tal. Nos van a quedar 14, creo que me mandé un poquito en el tiempo del video de mirada, aunque me gusta mucho el tema. Suscríbanse, denle like. Espero ir contestando la pregunta de si existe una vacuidad o existen varias vacuidades y que aprendan un poquito acerca de este tema tan interesante que a mí me excite, me gusta mucho tocarlo. Hasta ahí, suscríbanse, denle like, me pueden seguir a través de Facebook como Juan Rivera, a través de Instagram, Facebook, Mirada Budista, YouTube. Suscríbanse, denle like, compartan y namaste. Y espero grabarles el próximo video con quizás las 5 vacuidades que restan y por ahí seguimos hasta la 20. Namaste.